Bueno, vamos a empezar a explicar las partidas de apertura en contabilidad bancaria y para ello es importante que recordemos que todos los bancos en nuestro país están constituidos como sociedad anónima, lo que quiere decir que debemos de recordar cómo es la estructura de las partidas de apertura de una sociedad anónima. Acá tenemos, por ejemplo, la partida número uno de una sociedad anónima, la cual se elabora por el capital autorizado. Como podemos observar, la primera cuenta que se debe utilizar, la partida número uno por el capital autorizado, es la cuenta acciones por suscribir. Y del lado del haber va el capital autorizado. Bueno, esto es en cuanto a una partida común y corriente o normal de una sociedad anónima. En contabilidad bancaria prácticamente se hace lo mismo, con la pequeña diferencia que en bancaria se debe utilizar la nomenclatura bancaria. Veamos entonces la información para poder hacer la partida número uno. El inciso A dice capital autorizado. El Banco de la Nación inició operaciones contables con un capital autorizado de 5.000 acciones de 10.000 cada una. Elabore la partida correspondiente. Bueno, en este caso, entonces vamos a elaborar la partida número uno. Y como dijimos, la primera cuenta que se debe de trabajar es acciones por suscribir. Sin embargo, en contabilidad bancaria vamos a utilizar la nomenclatura correspondiente. Para ello, vemos por acá en pantalla también las cuentas que se utilizan en bancaria. En primer lugar, tenemos las cuentas de 6 dígitos, que se llama capital autorizado. Esta cuenta aún no la vamos a utilizar porque el capital autorizado se debe de registrar del lado del haber en una partida. Luego tenemos otra de 6 dígitos que empieza con 501-102. Por cierto, las cuentas de capital en contabilidad bancaria empiezan con el número 5. Y tenemos aquí capital no pagado. El capital no pagado tiene dos subcuentas, que es acciones por suscribir, la primera que nos aparece, .01, y suscriptores de acciones. En este caso, entonces, vamos a utilizar acciones por suscribir. Sin embargo, en bancaria debemos de recordar que para elaborar partidas es importante empezar con la cuenta de 6 dígitos. Entonces, la cuenta de 6 dígitos en este caso es la 501-102. Entonces, vamos a iniciar entonces 501-102, que se llama capital no pagado. Luego tenemos la otra cuenta o la subcuenta 501-102.01. Esta cuenta es acciones por suscribir. Del lado del haber, entonces va a ir la cuenta capital autorizado, tal y como lo podemos observar en este ejemplo. Pero utilizando nuestra nomenclatura bancaria, tenemos el capital autorizado con este código 501-101, capital autorizado. Esta cuenta no tiene subcuenta, por lo tanto, es la única que vamos a utilizar en, en la parte del lado del haber de nuestra partida. Entonces sería capital autorizado y tenemos los 50 millones de quetzales. La explicación únicamente quedaría registro del capital autorizado de 5.000 acciones de 10.000 quetzales cada una. De esta manera, entonces, queda la partida número uno. Ve el, por el capital autorizado de un banco. Recordando entonces que la primera partida se hace por el capital autorizado. Bueno, pasemos a la partida número 2. El capital suscrito o capital colocado, es decir, cuántas acciones se colocaron y vendieron a las personas que van a ser parte de los accionistas de un banco. Entonces empezamos acá, partida número 2. Si recordamos un poquito lo que se elabora, las partidas que se elaboran en sociedad anónima, en una empresa, tenemos que la partida número 2 es esta. Primero, las acciones que se colocan o se suscriben, siempre y cuando los suscriptores no la paguen, debemos de cargar la cuenta suscriptores de acciones. Del lado del haber se utiliza la cuenta acciones por suscribir. ¿Por qué razón? Porque recordemos que acciones por suscribir cuando aparece del lado del debe, como lo podemos observar en la partida número 1, aparece del lado del debe. Estas cuando no se han colocado, pero ya cuando se han colocado o vendido al público o a los interesados, ya va a ir del lado del haber con la cantidad que se haya suscrito o vendido. En este caso, regresando entonces, se suscribieron
4.000 acciones. Entonces, vamos a multiplicar los 4.000 por, recordemos, el precio o el valor de cada una, 10.000. Nos da un valor total de 40 millones de quetzales. ¿Cómo queda la partida en bancaria? Bueno, como primero debemos de cargar la cuenta suscriptores de acciones, o sea, esta. Esta es la que iría del lado del debe. Sin embargo, por ser una subcuenta, no va a ir primero, sino que debemos de colocar primero la cuenta principal, la cual se deriva de esta cuenta, la 501-102. Esta es la cuenta principal y la subcuenta que vamos a utilizar es la .02, que se llama suscriptores de acciones. Entonces, vamos a cargar entonces la cuenta 501-102, que se llama capital no pagado, y suscriptores de acciones, que es la subcuenta que va inmediatamente después del capital no pagado. Y es la que nos interesa porque son las personas a quienes se les vendieron las acciones, pero aún no les han pagado. Como dijimos anteriormente, del lado del haber iría entonces capital no pagado, acciones por suscribir. Entonces, para ello vamos a copiar del lado del haber las cuentas y subcuentas correspondientes y copiamos el código que corresponda. El total es 40 millones. La explicación sería registro del capital suscrito de 4.000 acciones de 10.000 quetzales cada uno. Normalmente la partida 1 y 2 no cambia, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la estructura de estas partidas en bancaria, por lo menos la número 1 y la número 2, siempre van a ser las mismas. La primera por el capital suscrito y la segunda, o más bien dicho, la primera por el capital autorizado y la segunda por el capital suscrito. Ahora vayamos a la última partida, por el capital pagado. El capital pagado representa la cantidad de acciones que pagaron los accionistas, los cuales pueden pagar en efectivo o con cuenta bancaria u otros activos. En este caso, nosotros tenemos por acá un ejemplo de cómo se pagaron las acciones en el banco, con muebles, equipo de cómputo, efectivo, vehículos, edificios, terrenos, cuentas del Banco La Moneda, programas informáticos, una cuenta en el Banco de Guatemala y papelería también. Bueno, en primer lugar vamos a recordar que en una sociedad anónima las acciones pues también las pueden pagar con diversos activos. Y cuando pagan con diversos activos, las cuentas del activo van en el debe, van cargadas en el debe, y del lado del haber se debe de escribir quién o quiénes están pagando dichas acciones. En este caso sería suscriptores de acciones. Esto es en una sociedad anónima normal que no sea un banco, pero en un banco pues es similar. Veamos entonces cómo se hace la partida número 3. Para ello debemos de recordar que en bancaria cada cuenta tiene un código que le corresponde. Recordando que las cuentas de activo son aquellas que empiezan con número 1. Vamos a empezar entonces con la partida número 3 y vamos a iniciar entonces con las cuentas del activo. En este caso, partida número 3. Vamos a empezar primero con caja. Siguiendo el orden más o menos de la nomenclatura bancaria, debemos de recordar que caja es activo, pero regresando a nuestra nomenclatura bancaria, vamos a buscar entonces la cuenta caja. Vamos a buscar caja en nuestra nomenclatura. Vamos a colocarlo por aquí. Tiene que ser una cuenta de activo, por supuesto. Recordemos que las cuentas de activo en bancaria empiezan con número 1. Muy bien. Aquí tenemos entonces las cuentas que vamos a trabajar en la partida número 1. Veamos pues. Aquí estamos. Aquí está. La cuenta caja. Muy bien. Aquí está la cuenta caja. Moneda nacional. Es importante que trabajemos moneda nacional. ¿Cómo vamos a identificar esto? Recordando que
El cuarto dígito, si empieza o es número uno, más bien dicho, es porque estamos trabajando moneda nacional. Si llegamos a ver caja con otro número, por ejemplo, 101, 601, ya estamos hablando de moneda extranjera, lo cual pues no es tema para este tipo de partidas que vamos a trabajar. Vamos a iniciar entonces en el lado del debe con caja. La cuenta caja tiene varias subcuentas, sin embargo, la que vamos a utilizar en esta oportunidad va a ser caja principal. Veamos entonces acá la cuenta de 6 dígitos que nos interesa por el momento es caja. Caja. La subcuenta, como se mencionó anteriormente, va a ser caja principal. ¿Con cuánto? Bueno, de acuerdo a esto, efectivo tenemos acá nosotros 4 millones. Entonces, esta es la cantidad que va a ir acá. Muy bien. La cuenta que sigue, de acuerdo a nuestra nomenclatura, veamos, observemos la de 6 dígitos. Es caja. Luego voy a buscar otra de 6 dígitos, que es esta. Banco Central. Banco Central para nuestro estudio es Banco de Guatemala. Entonces vamos a cargar primero la cuenta 101, 102 Banco Central y luego la subcuenta .01 que es depósito legal, que es la cuenta que normalmente vamos a utilizar para este tipo de partidas. Recordando que primero van las de 6 dígitos y luego las de 8, las de 10 si es necesario, de 12 o de 14 si fuese necesario. Eso dependerá de las cuentas que nosotros necesitamos utilizar en nuestra partida. Banco Central, entonces quedamos claros que es Banco de Guatemala. Aquí lo tenemos, 10 millones de quetzales. Y la subcuenta se llama Depósito Legal. Muy bien, ahí estamos. Ahora vamos con la otra cuenta o las otras cuentas que siguen. Tenemos, por ejemplo, aquí hay otra cuenta que dice Banco La Moneda. Recordemos que un banco puede depositar en otro banco. Si fuese así el caso, entonces, como nosotros estamos trabajando, recordemos el Banco La Nación, el Banco La Nación, pues recibió el pago de ciertas acciones en una cuenta en otro banco, en el Banco La Moneda, por ejemplo, con 2 millones. Entonces, regresamos a nuestra nomenclatura, buscamos la de 6 dígitos que sigue, que se llama Banco del País. Banco del País es la cuenta que nosotros vamos a utilizar cuando nuestro banco tenga dinero depositado en otro banco, ya sea depósito monetario o depósito de ahorro. Para nuestro estudio y en esta partida, vamos a utilizar la primera cuenta, depósitos monetarios. Cuando se requiere utilizar depósito de ahorro, se va a dejar indicado claramente que va a ser un depósito de ahorro. Realizamos entonces la cuenta principal. Es de 6 dígitos que se llama Bancos del País. Luego, la subcuenta que vamos a utilizar es depósitos monetarios. Muy bien. Vamos a revisar entonces la cantidad. 2 millones en el Banco La Moneda. Ahí estamos. Así es como vamos ya estructurando la partida número 1. Veamos entonces el resto de la información. Tenemos todavía pendiente muebles, o sea, moler equipo, equipo de computación, vehículos, edificios, terrenos, programas informáticos y papelería y útiles. Bueno, en este caso estas cuentas ya no vienen siendo del activo disponible, sino que ya vienen siendo propiedad planta y equipo o no corriente como se le conoce. Para nuestra nomenclatura, este grupo de cuentas las vamos a encontrar con un dígito o con los dígitos que empiezan con 109. Como podemos observar en pantalla, es 109 inmuebles inmuebles, ¿verdad? Este prácticamente viene siendo eh, una cuenta de activo que viene a indicar que aquí están las cuentas de inmuebles inmuebles. Sin embargo, nosotros sabemos que la primera cuenta que debemos de utilizar es inmuebles. En bancaria, inmuebles se divide en varios grupos o varias subcuentas y sus subcuentas.
Por ejemplo, la primera subcuenta de inmuebles tenemos terreno y su respectivo costo. Y luego otras cuentas o subcuentas que no vamos a utilizar por el momento, subcuentas, incremento por tasación, costo, reinversión de utilidades, beneficio fiscal, no vamos a utilizar, sino que la que vamos a utilizar, de acuerdo al ejercicio que acabamos de leer, es terrenos, costo y edificios y su respectiva subcuenta. Vamos a empezar entonces de acuerdo a este orden que aparece en pantalla en nuestra nomenclatura. Empezamos entonces con inmuebles. Inmuebles, muy bien. La cuenta inmuebles entonces tiene varias subcuentas. Vamos a empezar entonces con la punto cero uno. La cuenta inmuebles, la punto cero uno es terrenos y la subcuenta que vamos a utilizar es costo. Las otras subcuentas solo se van a utilizar únicamente cuando se especifique el motivo por el cual se está registrando cierta cantidad en en la cuenta terrenos o edificios. Eso dependerá del enunciado. Veamos entonces, la cantidad de terrenos en nuestro ejercicio es de 3 millones de quetzales. Muy bien, colocamos acá los 3 millones. Muy bien. Y la otra subcuenta, o más bien dicho, sí, la subcuenta que me va a servir ahorita es la punto cero dos que se llama edificios y su subcuenta costo también. ¿Por qué razón? Porque recordemos que tenemos edificios, nos están pagando también con un edificio de 7 millones de quetzales. Entonces revisamos la subcuenta correspondiente que se llama edificios, pero también vamos a registrar la subcuenta que se llama costo. Bueno, aquí vamos a hacer un cambio en los dígitos porque debemos de tener mucho cuidado con los dígitos. 0201, costo. Bueno, acá entonces tenemos ya la cuenta de edificios. Luego tenemos vehículos, equipos de computación arribita, muebles, programas informáticos y papelería y útiles. Pero siguiendo el orden de nuestra nomenclatura bancaria, aquí termina prácticamente lo que son inmuebles. Ahora tenemos muebles y dentro de muebles tenemos mueble de equipo, la subcuenta que aparece primero. Empecemos entonces a ingresar la cuenta principal que se llama muebles. En bancaria se le llama muebles a todos aquellos bienes que son de fácil traslado. Y la primera cuenta que aparece en nuestra nomenclatura, repito, es mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo de oficina. Muy bien. Muebles o mobiliario y equipo de oficina, como aparece en el enunciado, tenemos 250,000 quetzales. Entonces vamos a colocar acá 250,000. Vamos a quitarle un cero. Ahí estamos. Ahora veamos qué cuenta la que sigue según nuestra nomenclatura, sistemas informáticos. Los sistemas informáticos se dividen en dos subcuentas. Equipo de cómputo, que es la, digamos, la estructura física de las computadoras, pero aparte también está la otra subcuenta, o subcuenta más bien dicho, que se llama programas informáticos, que son los programas o software que se compran o se pagan en una empresa. Entonces vamos a utilizar primero la subcuenta sistemas informáticos, la cual se divide en dos, como dijimos, veamos acá, sistemas informáticos. Y la subcuenta que vamos a utilizar se llama equipo de cómputo. Muy bien, vamos a reducir aquí el tamaño para poder ver los códigos completos. Equipo de cómputo. En este caso tenemos
400,000 quetzales, pero también tenemos programas informáticos por 300,000. Bueno, entonces empezamos con los 400 y luego los programas informáticos que para nuestra nomenclatura sería la subcuenta que se llama programas informáticos .0202. Cambiamos el último dígito. Los programas informáticos, según nuestro ejercicio, es de 300,000 quetzales. Muy bien, aquí está, 300,000. Y luego solo me quedan dos cuentas de activo, vehículos y papelería y útiles. Vehículos por un total de 1.200.000 y papelería por un valor de 50,000 quetzales. Vemos aquí maquinaria, no nos interesa, equipo de comunicaciones, aquí está vehículos, la .05, es la subcuenta que vamos a utilizar. Recordemos que cuenta es de 6 dígitos, subcuenta es de 6 y otras 2. La subcuenta tenemos de 10 en total de dígitos, pero bueno, vamos a trabajar entonces la subcuenta vehículos. .05, que sería vehículos. Muy bien, la cuenta vehículos tenemos 1.200.000 quetzales y prácticamente ya estamos finalizando la partida número 3. Y nos falta aún la cuenta papelería y útiles. Muy bien, la cuenta papelería y útiles también la vamos a encontrar, por supuesto, dentro del activo. Sin embargo, no lo vamos a encontrar dentro de muebles, porque muebles tenemos únicamente aquellos bienes que son para uso de la empresa, que son de fácil traslado. La cuenta papelería y útiles en contabilidad bancaria lo vamos a encontrar en otro grupo. Bueno, aquí aprovechando la pantalla podemos ver gastos por amortizar, que también ahí podemos encontrar gastos de organización, acondicionamiento, remodelación de oficina, etcétera. Pero esta aún no vamos a utilizarlo porque realmente no nos interesa. La cuenta que nos interesa es esta, gastos anticipados. La cuenta gastos anticipados tiene varias subcuentas. Está materiales y suministros, que es la que nos interesa, y proveeduría. Estas cuentas son las que se utilizan para registrar todo lo que concierne a papelería y útiles que utilizan los bancos. Entonces, primero debemos de anotar la de 6 dígitos que se llama gastos anticipados, la subcuenta materiales y suministros y la subcuenta donde está registrado o donde vamos a registrar papelería y útiles es la cuenta proveeduría. Miremos el código 110-103 que se llama gastos. Vamos a cambiar el formato aquí. Gastos anticipados. Muy bien. La subcuenta que vamos a utilizar es materiales y suministros. Materiales y suministros. Y la subcuenta se llama proveeduría. Vamos a copiar otro formato. Aquí está. Ahí está. Muy bien. La cantidad de papelería y útiles es de 50,000. Normalmente las cantidades se deben de escribir en la última subcuenta o subcuenta que utilicemos. En este caso iría en proveeduría. 50,000 quetzales. Muy bien. Y para finalizar, tenemos que recordar que del lado del haber en la partida número 3 se debe utilizar suscriptores de acciones. Pero como suscriptores de acciones nosotros ya lo tenemos por acá en la partida número 2, vamos a copiar estas cuentas
para que sea un poquito más fácil acá. Y luego vamos a copiar el código correspondiente con el total. Recordemos que sería prácticamente, nos están pagando los suscriptores 3,000 acciones por 10,000, son 30 millones de quetzales. Bueno, para que nuestra partida cuadre, vamos a dejar Banco de Guatemala con 11,800,000, lo vamos a cambiar. Ya que me hizo falta una cantidad, pero no hay ningún problema, vamos a cambiarlo en el Banco de Guatemala. 11,800,000. Ahí está. La suma de eso entonces ya me tiene que dar los 30 millones de quetzales. Entonces, registro del capital pagado con diferentes activos. Vamos a dejar aquí la explicación, ¿verdad? Tomando en consideración el tiempo. Sin embargo, puede ampliarse la explicación si así se requiere. Entonces, repitiendo, la suma del debe nos da 30 millones y por supuesto, del lado del haber, suscriptores de acciones, pues es 30 millones de quetzales. Muy bien, aquí se termina entonces las tres partidas que se deben de elaborar para un banco. Muy bien, espero que este video les sea de utilidad y cualquier sugerencia, escríbalo en los comentarios